¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal y bienvenidas también, por supuesto. Hoy tenemos nuevo vídeo de justamente la noche de ayer, donde estábamos en el Estadio Santiago Bernabéu y hemos visto nuevas proyecciones, nuevas pruebas en la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, deja tu like, suscríbete y por supuesto activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo aquí al canal. Y por supuesto también te dejo las otras redes sociales como Instagram y Twitter. Así que nada, vamos con ello porque la noche empezaba muy aburrida, la verdad. Empezábamos viendo pues una imagen bastante simple, que es la del tester que utilizan ellos para luego configurar y coordinar todas las imágenes y por supuesto todos los proyectores que van usando. Y luego ya pues empezábamos a ver imágenes como por ejemplo esta de aquí, que ya nos es familiar de esa última vez que hicieron las pruebas en la Plaza de Sagrados Corazones, más concretamente en la fachada este del Santiago Bernabéu. Esa parte, esa zona que la verdad que atrajo bastantes personas, hasta incluso vino el Chiringuito para grabar todas esas imágenes que estaban mostrando en la fachada. Pues entonces, ya una vez que vimos estas imágenes, que son como olas y luego líneas que dibujan en las propias lamas de la fachada, pues ya empezábamos a pensar que ya venía lo bueno. Hemos estado como 2 noches viniendo para ver qué es lo que hacían, cómo configuraban en sus proyectores, y hoy precisamente, bueno, la noche de ayer ya pudimos ver imágenes interesantes como por ejemplo esta de aquí, de forma efímera, súper rápida. Salía nuestro pajarito, nuestro halcón, Fede Valverde, que está pasando por un momento muy pero que muy malo por culpa de la prensa. Ya sabéis que Fede Valverde lo ha dado todo y lo seguirá dando todo por el Real Madrid. Y él, pues bueno, no se siente cómodo en la posición que quizás le está poniendo Xabi Alonso y es por eso que ha mostrado su disconformidad, pero eso no significa que él no quiera jugar en el Real Madrid. Simplemente el culpable de todo pues es la prensa. Pero bueno, él ya se ha expresado públicamente diciendo que no está descontento en el Real Madrid, que no es que no quiera jugar, simplemente que está pasando por un mal momento, un bache, como todos pasamos en nuestra vida. ¿Tú qué opinas? ¿Fede Valverde se quiere ir? ¿Se quiere quedar? ¿No quiere jugar? Nah, yo creo que simplemente esto es humo y todo esto viene por culpa de la prensa. Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué opinas respecto a esto. Continuaba la noche con un cafecito en mano, por si acaso nos quedábamos hasta bien entrada la madrugada y pues ya empezábamos a ver las imágenes que ya vimos en la Plaza de Sagrados Corazones, justamente en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, con todo el equipo junto, Bellingham, hasta incluso hemos visto a Kylian Mbappé, que por cierto, vaya jugadorazo, vaya jugadorazo, que este año está rompiendo todos los récords, y eso que el año pasado, que jugó medianamente mal, ya lo hizo siendo el Pichichi de la liga. Y aquí teníamos en este caso la gran volea de Zidane, esa gran volea de Zidane que hemos visto muchas veces en los renders y que ya lo teníamos en mente, lo teníamos en la cabeza todo el rato, que queríamos ver esa imagen ya por fin real en la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Por fin ayer se hizo realidad. Lo que pasa es que todavía tenemos bastantes días y bastantes pruebas por ver, a ver cómo queda. De momento, esto es una imagen fija, dejé el móvil ahí mientras hacía un directo en otra plataforma, y estas son las imágenes que ya vimos en su día, lo que decía en el otro lado de la fachada del estadio, pero nunca lo hemos visto en esta de aquí, que es completamente plana, pero con una apertura inusual y anormal de las lamas. Aunque bueno, ya sabéis que la apertura y la separación que hay entre lamas, sobre todo a medida que te vas acercando a la torre C, es más grande por el tema de la ventilación del estadio. Fijaos aquí, esto no sé si lo vimos la otra vez en las otras pruebas, pero me pareció curioso, y fijaos cómo dibujan en la fachada estas letras, que lo que básicamente va a ser el estadio Bernabéu. Muchos se están quejando, muchos ya pues están mostrando su disconformidad sobre este asunto, porque el otro día empezaron a colocar la letra B de Bernabéu y ya pues muchas personas se empezaron a quejar porque el estadio de toda la vida es Santiago Bernabéu y no Bernabéu. Así que, pues bueno,
muchos están mostrando su enfado respecto a ese tema. Me gustaría saber qué opinas tú también respecto a eso, si te gusta más Santiago Bernabéu o Bernabéu. Yo no creo que sea nada comercial porque muchos están dudando ya de que Florentino quiera en un futuro contratar alguna empresa tipo Vodafone Bernabéu o Mapfre Bernabéu, alguna marca comercial junto al nombre del estadio Bernabéu, y la verdad es que yo no creo que sea por eso, simplemente es el mero hecho de que yo creo que de toda la vida, siempre que has ido al estadio, siempre que has quedado con algún familiar, amigo, pareja o lo que sea, siempre has dicho, quedamos en el Bernabéu a las 7 de la tarde, por ejemplo, a las 3 de la tarde, o voy al Bernabéu. Nunca has dicho, o bueno, quizá no todas las personas se han manifestado así, pero yo creo que es simplemente un mero hecho de acortar, no por despreciar al nombre, sino simplemente por todo lo que se ha llevado a cabo en estos últimos años, sino que, como digo, a la hora de quedar o de ir al Bernabéu y tú avisar a alguien, siempre dices voy al Bernabéu, no voy al Santiago Bernabéu. Pocas veces dices voy al Santiago Bernabéu, pero bueno, para gustos los colores y para opiniones también más de lo mismo. ¿Qué te gusta más, Santiago Bernabéu o Bernabéu? Porque es verdad que Bernabéu sin Santiago le da como un toque contemporáneo al estadio, sobre todo al club también. Recuerda seguirme en las otras redes sociales como Instagram y Twitter, que ahí también somos muy activos escribiendo, publicando cosas del Real Madrid. Y por supuesto dejar el like a este vídeo y suscribirte. Bueno, es verdad que tuvimos muchas etapas a lo largo de la noche, vimos muchas veces la fachada como está normalmente a diario, así como veis ahora mismo, muy apagada, simplemente con los reflejos de la iluminación de la calle, pero llegó el momento, y os vais a sorprender, la verdad, quizás ya lo sepáis, pero llegó el momento en el que también encendían los focos que tenemos instalados en la esquina de la Torre B y parte de la fachada oeste, pero en este caso solamente encendieron los de la Torre B. Ahí lo tenéis. Unos focos que he de decir que mientras que estaban realizando estas proyecciones, estas pruebas en la fachada, también estaban encendiendo en la zona de viseras con un color blanco y dibujando diferentes formas en la parte más alta del estadio. Realmente creo que están de forma paralela también viendo los focos en la parte superior. Fijaos cómo también hacen ese juego, quizá apagasen los proyectores para precisamente hacer pues estas pruebas, aunque ya vimos estas pruebas, pero quizás hayan estado corrigiendo errores todo este tiempo desde que vimos aquí en el canal cómo realizaban esta iluminación, y es posible que los correspondientes empleados de esta empresa de los focos pues quizá le pidiesen permiso a los de las proyecciones de imágenes para que les dejasen unos segundos probar pues esos focos que quizá ya estén corregidos, que estén directamente puestos en su sitio y orientados en su debido lugar. Es por eso que me sorprendió, la verdad. Vimos bastantes formas, como ya vimos también aquí en el canal, esto de Real Madrid, que es bastante curioso, y aquí pues hacían una simbiosis entre lo que estaban proyectando en la fachada y por supuesto esos focos que iban encendiendo, que estaban, pues, como ya sabéis, instalados entre las lamas de esa fachada de la Torre B. Fueron unos segundos, pero bueno, unos segundos muy intensos, y luego volvieron a encender los proyectores, ya con, parece ser, los proyectores configurados y calibrados, para volver a mostrar imágenes, esas imágenes que nos han dejado anodadado y que por supuesto también lo han visto los del Real Madrid, la cúpula del Real Madrid, para ver qué tal queda, porque esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, y es que aquí en la fachada oeste, como ya dije en su día, la idea es no hacer las proyecciones de imágenes porque rompen con todo el esquema. Es más información que sale de la empresa que están proyectando imágenes ahora mismo, y es que el tema de la separación de las lamas rompe mucho la estética y por supuesto a su vez también les rompe mucho el esquema a la hora de poder proyectar las imágenes en la fachada. Como hemos comentado antes y en muchos vídeos diarios, por supuesto aquí en el canal, hemos visto que en la esquina de la Torre B, esta parte de la derecha, esta parte que veis en pantalla, son zonas en las que las lamas están más juntas, más juntitas que en el otro lado. En la otra torre que tenemos a la izquierda y no vemos en estos instantes. Son lamas que están muy separadas y que por lo tanto ahí dificulta
el proyectar imágenes en esa zona. Así que es por eso que dije en su día que iba a ser inviable proyectar imágenes en esta zona. Estos son pruebas, no es definitivo, lo están haciendo para probar. El Real Madrid se está presentando cada vez que hacen estas pruebas y por lo tanto están viendo a ver cómo queda y esto no es definitivo. Como digo y reitero, esto no es definitivo, simplemente son pruebas y veremos si al Real Madrid, a Florentino y a los que compete les gusta o no les gusta y por lo tanto si es viable dejar este sistema. Pero de momento la información que tengo es que gustó más, mucho más, en el otro lado, en la Plaza de Sagrados Corazones, porque ahí las lamas estaban más juntas, ahí era como más atractivo ver esas imágenes en ese lugar, pero aquí lo malo de esta fachada, lo bueno que tiene es que es totalmente plana y recta y lo malo, como decíamos, la separación que hay entre las lamas. Pero bueno, veremos a ver los próximos días, veremos a ver los próximos meses qué es lo que deciden y por supuesto estaremos aquí en el canal viendo a ver qué es lo que pasa. Te leo en comentarios, por supuesto, y te respondo. Y siempre te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal para seguir recibiendo este apoyo incondicional por parte tuya y por supuesto ese feedback también por parte mía. Y nada, encantado de haber subido un nuevo vídeo sobre las obras, hablando del Real Madrid un poquito y nos vemos muy pronto. A la Madrid y nada más.